Mire, en México, en el discurso todo se cambia de un plumazo. A finales de septiembre, durante una gira por Oaxaca, el presidente de la República aseguró que estaba demostrado que no hacía falta una tercera dosis de vacunación contra el COVID-19. Explicó que las vacunas que son dosis o que las que solamente tienen una sola dosis son suficientes para poderle brindar protección a la gente. Hoy, a poco más de 2 meses de distancia, él y sus funcionarios cercanos se aplicaron una dosis de refuerzo contra el coronavirus, mientras que al menos 5 entidades del país ya están vacunando a personas de la tercera edad. ¿Qué lectura podemos dar hoy a la estrategia de vacunación en México? Este es el tema que hoy ponemos sobre la mesa y saludo con mucho gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, el espacio es todo suyo. Hola Magda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues dando tumbos con el tema del manejo de la pandemia, el tema de vacunación, Víctor, pero hoy México está en el promedio, ¿sí?, del mundo que han recibido ya por lo menos una dosis de vacuna, ¿sí? Entonces sí, como bien lo dice Magda, sí, entre declaraciones, entre falta de poder promover el cubrebocas, por ejemplo, los dando tumbos con el Plan Nacional de Vacunación, que empieza con el personal médico y de repente metieron a los maestros de Campeche, y todo lo que sabemos y que de alguna forma, por eso me llama la atención, a pesar de las declaraciones de hace unos días del mismo presidente, del mismo doctor López-Gatell, sobre de que una vacuna dedicada a un menor de edad era quitarle la oportunidad a un adulto, y todo lo que hemos escuchado. Bueno, aún así, hoy México es el número 22 del mundo en población vacunada, de acuerdo con los datos internacionales de este asunto. Pero sin embargo, a pesar de todo lo que se ha venido comentando esta mañana aquí en Mega Noticias, sí, hoy tenemos solamente al 52% de los mexicanos, 52% de los mexicanos vacunados con un esquema completo, 52%, considerando 126 millones de mexicanos, Víctor, ¿sí? Y un 62% por lo menos con una dosis. Y esto, por eso digo que a pesar de los tumbos que hemos dado en un plan de vacunación, me parece que estamos un poquito arriba del promedio mundial, que es exactamente del 55%. En México tenemos el 62%, por lo menos con una dosis. Dicen que en la vida, ¿no?, que todo es relativo, ¿no? Todo es en función de qué, comparándonos siempre en función de qué o de quién, porque finalmente, pues este es un problema mundial en donde, ¿sí me escuchas, Raúl? ¿Perdón? Sí, te escucho. Gracias. Este es un problema mundial que cada país ha tenido que enfrentar a su modo y a su manera. Sería, digamos, un error decir que no hemos sabido hacer bien las cosas cuando también en otros países, incluso más avanzados, también han tenido tropiezos importantes y significativos, sobre todo con el manejo de las cifras. Raúl, yo lo que pienso es que estamos todavía inmersos en el problema, inmersos, y necesitamos cierta distancia para poder hacer una evaluación, digamos, objetiva de si esto está bien hecho o está mal hecho. Claro, el número de muertos que mencionas es una cantidad que con mucho rebasa lo que en su momento el propio López-Gatell pronosticó como sinónimo ya de desastre. Hoy sabemos que esa cifra quedó totalmente reducida y minimizada. A la luz de ese juicio que el propio subsecretario hizo, podríamos decir que esto es un desastre, que fue un fracaso. Pero a la luz también de lo que está ocurriendo en el concierto mundial, bueno, podríamos decir que es relativo. Finalmente estamos dentro del promedio. El promedio es de 45% de promedio, si tomamos en cuenta que América 60, Asia 50, Europa 52%, pues el promedio es de 45% y nosotros andamos en un 52%. Entonces, ¿es positivo o es negativo? Es que bueno, esto dependerá. Sí, claro. Pregúntenle a las personas vacunadas y le van a dar gracias al gobierno, gracias a Andrés Manuel, gracias a la vida que pudieron vacunarse. Pregúntenle a los que no se han podido vacunar, no por creencia, sino porque no han podido, no han tenido acceso, deben estar rajando pestes en este momento y diciendo, ¿y por qué yo no? ¿No crees? Sí, a ver, yo creo que esto es muy relativo, como tú bien lo dices, ¿sí? Este tema de la vacunación, este tema del manejo de la pandemia, sí, de alguna forma se puede ver desde diferentes perspectivas. ¿Ves el vaso medio lleno o lo ves medio vacío? Y eso es exactamente lo que pasa con esto, como tú bien lo has señalado. Sin embargo, los datos, las evidencias, el dato de las personas fallecidas. A ver, Secretaría de Salud da a conocer día con día cuántas personas están falleciendo, ya han fallecido hasta el momento de COVID en nuestro país, ¿sí? Y la contabilidad hasta hoy
es de 295,000, muy lejos de esos 60,000 de datos catastróficos que había dado López-Gatell, 295,000. Pero hay que sumarle, ¿sí?, ese exceso de muertes que de alguna forma son personas que murieron por tener algún tipo de relación con COVID o personas que murieron porque se dejaron de atender otras enfermedades. El exceso de muertes a nivel, digamos, nacional es de 628,000 personas. 628,000 personas que murieron, sí, de más, de acuerdo a las estadísticas que se venían dando. De COVID, de personas que tuvieron alguna enfermedad y que no se pudieron atender, y tenemos este exceso de muertos. Es una tragedia, Víctor. Es una tragedia. Volvemos a lo relativo, Raúl. Una muerte en sí es una tragedia. Así es. Una muerte, porque estamos hablando de, podríamos decir que estamos hablando de 628,000 familias que en este momento están guardando un luto, que se quedaron tal vez sin un soporte económico, que perdieron a la mamá, que perdieron al papá, que perdieron al hijo. Estas familias es un dolor espantoso, tremendo el que se vive en este momento, y que a veces no somos empáticos o no logramos ponernos en los zapatos de ellos, porque finalmente nos vamos a las cifras y a la estadística y decimos, bueno, 628,000, ¿qué son 628,000? Claro, siempre hay que verlo en perspectiva y con un lado muy sensible y humano y de sensibilidad, de dolor, ¿no?, lo que esto implica. Pero también el punto es importante. ¿Habrían muerto más personas de no tener este esquema de vacunación? Y déjame darte otro dato, Raúl, que creo que es sensacional en este momento. Yo lo veo como una noticia altamente positiva. La posibilidad de que sí pueda haber una combinación y mezcla de vacunas, y que incluso en algunos casos pudiera ser hasta más favorable en el caso de la tercera, que implica el refuerzo, porque esto nos va a quitar un gran problema. Fíjate, le va a quitar un gran problema a la autoridad, que en este momento tiene, ¿qué?, 8 variantes de vacunas, y donde de alguna manera ya perdió el control, porque no tiene Pfizer para quien tiene que aplicarle la segunda dosis y la de recuperación. No tienen para poder completar Pfizer, que son para los jóvenes, que se quedó asignado. Pero ya sabemos, sería bueno investigar bien si a nivel mundial también esa es la tónica, y creo que sí la es. Ya sabemos que sí se puede mezclar, por ejemplo, Pfizer con Moderna, Pfizer con AstraZeneca, y que la combinación puede ser efectiva. Es más, creo que están diciendo que con todas. Tengo mis dudas, pero finalmente creo que esa es una noticia altamente positiva. Mira, sigue siendo todavía, esto es nuevo, ¿sí? El tema de las vacunas, estas combinaciones, cuánto tiempo quedas inmunizado luego de recibir la vacuna. Me parece que son datos. Por eso yo insistía que, a pesar de que México ha venido dando tumbos en el tema de la vacunación y del manejo de la pandemia, sí, vale la pena señalar lo que tú estás destacando. Sí, hoy empieza el refuerzo para las personas de la tercera edad, de 60 años en adelante, de acuerdo a lo que se anuncia por parte de las autoridades de salud. Y esa es una buena noticia, luego de que hace 2 semanas se dijo que no se iba, que se estaba pensando y que no se iba a haber un refuerzo por parte del gobierno. Sí, se había dicho que en México no se iba a vacunar a los menores de 18 años de edad, se dijo, y luego en la realidad se empezó con vacunación para jóvenes de 15 a 17 años, y seguramente pronto vendrá la vacuna para los de 12 años a 15 años. Es decir, sí, una cosa es lo que se dice y una cosa es lo que muchas veces se comenta y otra es lo que en la práctica hay. Recordarás que cuando se dio a conocer ese Plan Nacional de Vacunación estaba pues muy bien claro, muy esquematizado claramente las prioridades: personal de salud, luego personas adultos mayores, luego maestros, en fin, y a la hora sacándose de la manga López-Gatell, y así hicieron un relajo. Pero la verdad es que por eso, dando tumbos, me parece que se ha venido avanzando con el tema de la vacunación, y eso me parece que es una buena noticia. Me parece una mala noticia sí que tengamos 40 millones de vacunas guardadas en algún lugar, que ya decía el doctor hace unos minutos, no se sabe dónde están estos 40 millones de vacunas, pero sí, y que tengamos por otro lado solamente al 52% vacunado con un esquema completo, y que tengamos algunas entidades con un 20% de la población que no está vacunada porque no quiere o porque no hay acceso de alguna forma a la vacunación, que casi descarto esta posibilidad, porque hoy vemos que hay vacunas casi en todas las ciudades, ¿sí? Fíjate. Y que se están ofreciendo, pero sí, ese 20% que no se quiere vacunar como parte de esas campañas de alguna forma que
de los llamados antivacunas, sí, pero que le quitan la oportunidad, de acuerdo a los datos, a la evidencia, a una persona de enfermarse de gravedad o incluso acabar en un hospital o fallecer porque no se aplicó la vacuna. Fíjate, sí habla de una mala logística. Estamos hablando, tenemos 49.2 millones de dosis recibidas no aplicadas. En alguna parte están almacenadas, en algún hospital, no sé exactamente dónde estén. Y por otro lado tenemos 47.5 millones de personas no vacunadas. Quítale ese porcentaje menor de los que por una u otra razón, por religión, por ideología, por lo que tú quieras, no se quisieron vacunar. Bueno, eso sí habla de un problema en la logística, ¿eh? Sí, definitivamente algo no se está haciendo bien, dado que tienes las vacunas, tienes a las personas para recibirla y no se ha logrado hacer ese cierre. Creo que ahí sí hay una crítica, como también hay crítica en otro sentido, Raúl. A estas alturas del juego yo no alcanzo a entender cuál fue la idea de ser permisivo, de haber tenido un presidente permisivo y autoridades permisivas que minimizaron el uso del cubrebocas, que cuando podían haber dicho, vamos a usar el cubrebocas por el bien de todos, vamos a mantener la sana distancia, vamos a hacerlo, todo México que lo haga. ¿Por qué decir, si lo quieren usar, úsenlo, si no lo quieren usar, no lo usen? ¿Por qué promover eventos masivos y decir que lleve cubrebocas el que lo quiera llevar? Digo, a eso sí se me hace una gran irresponsabilidad, independientemente del juicio histórico más adelante. Creo que son medidas populistas y que te hacen ver simpático pero nada congruente con esta enfermedad. Sí, o sea, te hace ver como el rebelde, ¿no? El que no quiere seguir las normas. El libertario, ¿no? Así es. Sí, no, yo no voy a prohibir, aquí no se le prohíbe a nadie. Oye, no, por favor. Pero sí, pero con el riesgo que eso representa. Todos sabemos que las gotículas que expulsamos al hablar, pues ahí va el virus y de ahí vienen los contagios en los grandes eventos, en el transporte público. O sea, eso ya está muy estudiado. Hace un rato estaba leyendo, revisando desde luego la información correspondiente. Hace exactamente un año empezaron a llegar los primeros avisos, las primeras noticias de que había un virus allá en China que supuestamente había migrado de los animales al hombre. Sí, te acordarás todavía, hace ya 2 años, Víctor, y cuántas cosas han pasado, sí, y todavía estamos hoy, precisamente, es una de las notas, me parece, más importantes, el tema de la pandemia, la vacunación, y invitamos a las personas a que se vayan a vacunar. Está comprobado que se evita la gravedad de la enfermedad y la posible muerte. Hay que hacerlo y me parece que esa es parte de esta responsabilidad social que tienen y deberían tener todos los líderes, los medios de comunicación, de invitar a las personas a vacunarse. Fíjate, Raúl, qué referencia interesante acabas de hacer. ¿Qué estábamos haciendo hace un año? ¿Cómo estábamos hace un año? Por estos días. Estábamos ante la disyuntiva de que había una vacuna en puerta, que ojalá la pudiéramos tener. Y nuestra discusión con analistas y especialistas era, ¿habremos hecho el trabajo correcto y las compras suficientes para tener el número de vacunas en tiempo y forma? Decíamos, no. Se me hace que el gobierno le volvió a fallar. Aquí hay que reconocer el trabajo a Marcelo Ebrard, y no es que esté haciendo futurismo político, pero creo que hubo un gran esfuerzo por parte del gobierno mexicano para poder hacerse de vacunas de todo tipo, si tú quieres, de todos lados se agarró de tutti frutti, y algunas resultó que, bueno, fueron menos efectivas que otras, y ahora otras nos meten en el problema de que no son aceptadas en otros países como Estados Unidos. Pero finalmente se hizo, Raúl. Ese es un gran logro de este país también, con todo y todo. Y es cierto, ahorita tenemos un problema de mala logística, tenemos mucha gente sin vacunar, pero bueno, ya son asuntos de casa, ¿no? Sí, por eso insistí un poco en esto que decía yo al principio. ¿Sí? Entre tumbos, hoy México tiene al 50%, tiene al 60% de su población vacunada por lo menos con una dosis, y eso me parece importante, mientras que hay países, por ejemplo, estaba revisando Sudáfrica, que tiene al 30%, Kenia al 9% de su población, Etiopía al 7%, Nigeria al 3% de su población, Tanzania al 2% de su población, mientras que los otros, los que están muy bien cubiertos, los Emiratos Árabes Unidos, Cuba, Portugal, Chile, China tiene al 88%, a pesar de la cantidad de chinos que representa el número que hay, tiene al 80% de su población ya por lo menos vacunada con una dosis, y así
Sur Corea, España, Canadá, Japón, Uruguay, Italia, Francia y México tiene hoy 60% de su vacunación. Así las cosas con el tema de la vacunación, hay que vacunarse, hay que mejorar la logística y entre tumbos, Víctor, estamos en el lugar 22 del mundo entre los países que tienen más vacunas. Raúl, y no perder de vista también la dimensión social y el compromiso social. Como mexicanos, como sociedad, debemos de seguir creando conciencia de la sana distancia, del uso del cubrebocas, evitar las fiestas, lavarse las manos, en fin, no bajar la guardia. Gracias, Víctor.